Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio de todos los jueves por TikTok Live y Facebook Live. Les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos aportaron temas para este encuentro. Escogimos uno pues, que era muy reiterativo en los deseos pues, que habláramos sobre este tema, y pues lo hemos elegido para el día de hoy. Les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos escriben, que nos comparten sus historias de vida. También gracias a las personas que también me dan las gracias y le dan las gracias a Eli por estar pues nosotros en esta hora compartiendo con cada uno de ustedes experiencias y al mismo tiempo conocimiento. Bien, sin más, hoy vamos a hablar entonces acerca de lo que es la disociación versus ataque de iras. ¿Qué quiere decir esto? La disociación en una persona no es lo mismo cuando tiene un ataque de ira. Entonces, ¿qué es la disociación? La disociación es un mecanismo de defensa que utiliza el sujeto, el individuo, y para salirse de su realidad. Este mecanismo se activa de forma instintiva en nuestro inconsciente cuando no comprende qué es lo que está sucediendo y no tiene otra salida sino que salirse de la realidad. Casi que se puede decir que se sale del cuerpo y se pone como una persona externa observando lo que está pasando consigo mismo. Y esto sucede casi siempre, pero no digo que todas las veces, porque les voy a comentar durante las terapias los diferentes momentos de disociación y los momentos de ataque de ira, pero también de disociación, que puede la persona con trastorno límite de personalidad hacer en esos momentos de descomposición, de malestar. En la disociación, ¿qué pasa? En el cerebro emocional responde ante una situación traumática, o sea, una situación que no ha sido contemplada por el sujeto y que desconecta una parte del cerebro que llaman el córtex anterior, que esto tiene que ver muchísimo con el hipocampo, tiene que ver muchísimo con la amígdala. Y cuando se está sufriendo estos ataques, la persona o el sujeto no puede responder ante esa agresión, no puede ni huir, ni mucho menos enfrentarlo. Entonces, como no puede hacer ninguna de las dos, se desconecta. Y eso es cuando está en una situación de una experiencia totalmente traumática. O sea, que se sale como de lo que este niño o este sujeto ha vivido hasta ese momento. ¿Y qué es lo que más usualmente pasa cuando existe esta disociación? Es que todo lo que es la expresión y muestra de dolor en el cuerpo, en el rostro, desaparece. Y muchas veces cuando esto sucede, las otras personas no están leyendo qué está pasando con ella, sino que simplemente se desconecta. Y muchas veces, o casi siempre, es muy difícil recordar lo sucedido. Entonces, por eso hay que acudir a otros métodos para poder llegar a esos recuerdos. Lo que no pasa con la ira. Entonces, recuerde que la ira es una desregulación
pues, un malestar emocional y que tiene que ver con un comportamiento o una respuesta desadaptativa. Son episodios que se descontrolan de sí mismos, que no pueden controlar y que son impulsos, que no tienen control de sí mismos. Esos impulsos salen y no hay forma de retenerlo, no hay forma de contenerlo. Esa es la palabra. No hay forma de cómo hacer contención ante esas expresiones emocionales, ante esos impulsos de esas emocionales. No hay forma de hacer contención. Diferente a lo que es la disociación. La disociación es un evento que se sale de lo normal de vida de cada individuo, mientras que la ira es una emoción, es un impulso que sale de adentro, donde no hay forma de que la persona tenga, o las personas con trastorno límite de personalidad tengan la posibilidad como de hacer autocontrol, sino que sale. Y sale con todas las emociones muy fuertes, demasiadamente fuertes. Entonces salen episodios que son tan graves que no hay forma de controlarlos. Son totalmente momentos de una intensa descomposición corporal, porque su rostro cambia, sus expresiones de su rostro cambian. Las personas muchas veces dicen, pues, o también puedo decir yo, que cuando una persona, ambas, están ante un estado de ataque, tanto la disociación como la ira, cuando están en un estado de ataque, la disociación cuando está en un estado de ataque, estamos hablando de que se sale de su realidad para vivir algo donde su mente, llamémoslo así, sus imágenes van y es como si salieran a otro espacio, salieran a otro tema, como si estuvieran en otro momento de vida o de instante o momento histórico. Mientras que la ira también es otro ataque, pero es un ataque más frontal. Entonces, en una palabra, a veces decimos ciertas palabras que ellos se sienten, que ellos dicen me atacaron. Hay gestos donde ellos dicen me atacaron. Hay movimientos corporales donde dice me atacaron, pero uno muchas veces dice no, yo ni siquiera levanté la mano. Pero ellos, para ellos, esa palabra, ese gesto es un golpe físico. Mientras que la disociación no trae la ira, lo trae sino que inmediatamente se desconecta. Pero cuando uno trabaja, estamos hablando en terapia, y lleva pues bastantes años en esta terapia, se da uno cuenta que las personas que en algún momento tuvieron una disociación porque fue un momentos tan fuertes que no tuvieron la fortuna de poder resolverlo, porque no pudieron ni huir ni pudieron atacar, se disocian, se salen como de su cuerpo, se salen de su estado normal. También pueden utilizarlos. O sea, llegó un paciente donde no fue un abuso sexual, no fue un abuso físico, pero simplemente tenía una amiguita a la edad de los 7 años y esa amiguita de pronto consiguió otra amiguita y esa otra amiguita empiezan las dos a hablar. Cuando llega esta persona y encuentra que su mejor amiga está hablando con otra persona y que se va con esa otra niña, ella se despersonalizó. Ella, ante ese dolor que no pudo ni confrontar, ni pudo huir, sino que le tocó quedarse allí, cuenta, bueno, en una de las retrospecciones, en uno de los momentos de que uno
lleva al paciente al momento del trauma, se vio que ella se salió del cuerpo. Ella dice que mientras que ella estaba como paralizada, como su otra persona, cuenta ella, salió. Y mírenme que ahí no hubo un abuso sexual, no hubo una violación, pero hubo un momento donde ella no pudo comprender qué es lo que estaba pasando y se disoció. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Esta persona creo que tiene como 30 años y en momentos de ira, ella hace exactamente lo mismo. Su mecanismo de defensa se quedó en alerta. Y cada vez que hay algo que no le agrada, algo que no le genere confianza, alguna discusión, alguna palabra, ella siente que se sale del cuerpo. Dice ella que la otra persona es la que acaba con todo lo que hay en el entorno, pero que es ella, pero no es ella. Entonces, cuando uno tiene estos encuentros en terapia, ahí es donde uno dice que cada persona es individual. El tratamiento debe de ser individual, totalmente individual. También tengo otro caso que a los 4 años el papá lo golpeó muy fuerte y de ahí hasta los 14 años lo golpeaba y un día cualquiera, dice él, siento que me desmayo, pero también siento que algo de mí sale. Y cuando yo me veo que esa otra que salió de mí estaba ahorcando a mi padre. Pero que en la realidad, cuando regresó a su conciencia, fue real. Entonces, estamos hablando de que estas disociaciones, cada persona, vuelvo y le digo, hay que hacer el tratamiento es individual, no puede ser grupal. Grupal es muy bueno para compartir experiencias de comportamientos, experiencias de cómo he avanzado a través de la terapia individual. Pero hablar de traumas, hablar de eventos que sucedieron en la infancia, lo ideal es que no se haga en grupo. Porque, vuelvo y les repito, cada caso es individual. Entonces, es muy importante que las personas, los diferentes seguidores que hicieron esta misma pregunta, entiendan que una disociación no es lo mismo que un ataque de ira. Pero puede llegar en un ataque de ira a tener una disociación. ¿Por qué puede? Porque también hay un momento donde la persona tiene pensamientos intrusivos y son circulares una y otra vez, y ese pensamiento hace que también se disocie y también haga acciones que no sean las más positivas. Pero mírenme que también la persona está en un estado emocional, en un estado de crisis, en un estado de psicosis. Y cada persona es individual para cada tratamiento. Pero también existe la disociación. Entonces, hablando acerca de este tema, son similares en el sentido de que no encuentran otra salida. Hay una total indefensión, hay una total estado de, digamos, de miedo y de pánico, y que inmediatamente se desconectan como de la realidad. Y muchas veces no recuerdan lo sucedido. Pero ¿por qué no recuerdan lo sucedido? Porque para ellos fue demasiado fuerte, demasiado intenso ese dolor que no pudieron controlarlo. Mientras que en el momento que la persona empiece a hacer terapia psicológica, allí empiezan a tomar conciencia y empiezan a hacerse cargo
de sus emociones, hacerse cargo de sus emociones y reeducar cada emoción para que cada vez que algo no les salga bien, a cada vez que se encuentren con algo que los lleve al momento del trauma y no esté en una disociación y se paralice, o cuando está en un estado de, digamos, de abandono, porque eso muchas veces puede pasar, o en estados de abandono, o en estados de que les están aplicando una norma, y que cuando se aplica una norma tiene que ver con los límites, también sucede que llega lo que es la ira descontrolable, y empieza entonces a disociarse, a hacer, o sea, es tanto la ira que la ira se apodera del ser humano, de ese sujeto, que la ira hace cosas que cuando la persona vuelve en sí, dice no lo hice. Pero para eso, vuelvo y le repito, está lo que es la terapia psicológica, con las técnicas. Alguien escribía en uno de los redes sociales que estaba en terapia, pero que todavía no controla sus iras. Contrólalas. Hay que conocer cada emoción. Tanto las personas que sufrieron un trauma, en el momento de ese trauma se disociaron, o las personas que sufrieron un trauma y por mecanismo de defensa o por conductas aprendidas, lo que es la ira es muy común en ellos, entonces, o lo hacen un hecho común, entonces es allí donde es necesario tomar conciencia en cualquiera de esos dos momentos. ¿Para qué? Para que tengan control de su cuerpo, tengan control de su mente, tengan control de su yo, de su momento histórico, del aquí y el ahora. Es de la única forma que las personas pueden llegar a tener ese autocontrol. Cuando no existe ese autocontrol, entonces llega lo que son los vacíos emocionales, el dolor en el estómago o el dolor en el pecho, y que son un dolor que se sale de lo normal, de lo que se llama dolor físico o dolor emocional, o hasta una pena moral. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, haber pasado digamos, una muerte de un hijo, una muerte de un esposo, una muerte de una madre, o que en este COVID, cuando sucedió, pues murieron muchas personas dentro de un grupo de familia, a la persona que siente ese dolor emocional. Porque cuando yo siento ese dolor por la pérdida de mi mamá, por la pérdida de mi esposo, es un dolor que o sea, hay una razón de ser y es en ese momento histórico. Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad, su momento histórico no fue hoy, su momento histórico está atrás, su momento histórico está en el pasado, que ya no existe, y que la gran mayoría es en la infancia. La gran mayoría fue en la infancia. Entonces, ellos quedan con ese dolor emocional desde ese momento en que se les instauró hasta la edad adulta o muy madura, que pueda trabajar y ser consciente de ese trauma. Vuelvo y les repito, para avanzar en este proceso de sanación, porque sí se sana. El trastorno límite de personalidad sí se puede sanar. Decía también alguien en las redes sociales, me escribía que Walter Rizzo, ¿cómo fue que dijo Eli? Que Walter Rizzo describía que quien está con una persona con TLP debía huir, o debía salir de allí. Ya busco el comentario. ¿Sí? Entonces, o sea, cada caso es individual.
no podemos generalizar. Lo máximo que podemos generalizar son las características, los rasgos y ciertos comportamientos. Y necesitamos decir ciertos comportamientos, no todos son iguales. Totalmente iguales no lo son. Pero si una persona que convive con una persona con TLP y no tiene trastorno límite de personalidad, créanme que lo que necesitan las personas con trastorno límite de personalidad son personas que tengan como esa claridad de su enfermedad mental para que los ayude a llegar a un lugar seguro, porque ellos quedaron desde el momento del trauma, quedaron en un estado de inseguridad, en un estado de indefensión, en un estado de ni soy de aquí ni soy de allá, no sé quién soy. O sea, la identidad se pierde o no se pierde, la identidad hasta ahí se fortaleció. ¿Y ya encontraste? Bueno. Walter Rizzo dice que quedarse con una persona con TLP hay que ser un mártir. Y la respuesta fue sí y no. Sí, si tú no conoces el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, sí, sos un mártir. O sos un hombre o mujer, sos un mártir. Y la gran mayoría son personas que tienen unas experiencias muy duras. Eso sí es verdad, demasiadamente duras, y que cuando logran salir de allí quedan con tanto dolor emocional, con tanto odio, con tanto resentimiento, que sus vidas se les vuelve un caos también. Pero es diferente el caos de la persona con TLP al caos que le propicia una persona a una persona no TLP. ¿Por qué? Porque la persona no TLP trabaje la experiencia traumática o la experiencia dolorosa que vivió con él. Pero sí, la persona tiene el conocimiento de cómo son esas emociones de las personas con trastorno límite de personalidad. Créanme que cada persona con trastorno límite de personalidad lo que están buscando es un ser humano que los saque a un puerto seguro. Lo que están buscando es que les ayude a que ellos superen sus miedos. ¿Que es que son agresivos? Sí. ¿Que es que son violentos? Sí. ¿Que es que son muy ofensivos? Sí. Pero igual, necesitan una persona que los lleve a un puerto seguro. Para lograrlo, ¿qué se necesita? Que la persona aprenda, tome el tiempo necesario para aprender las emociones de las personas con TLP y les ayude a hacer contención emocional. ¿Cómo les puede ayudar a hacer contención emocional? Sí se puede, porque inmediatamente ellos aprenden, o sea, dentro de las terapias que yo hago, es terapias con el cuerpo, para aprender a escuchar, saber escuchar. Y si saben escuchar, saber observar. Cuando ellos empiezan a observar, ellos me llaman y me dicen o me escriben: doctora, vi a mi esposa, sus ojos no habían brillo, sus ojos eran dilatados y completamente oscuros. Ok, ahí está la persona iniciando crisis de disociación. Entonces, cuando la persona que no tiene trastorno límite de personalidad sabe eso, lo primero que hace es hablarle y traerla a la realidad. Para eso se necesita la compasión, para eso se necesita la empatía, se necesita la tolerancia, se necesita la humildad, y donde nada es personal. Cuando la persona que no tiene trastorno límite de personalidad llega a esa comprensión, dije comprensión, de no tenerle lástima a las personas con trastorno límite de personalidad, no necesitan la lástima, necesitan la compasión. Cuando llegan a esa compasión, estoy hablando de un caso real, él sabe cuando su esposa está en esa disociación, iniciando esa disociación, y la trae a la realidad. Y está en estos momentos ubicándola en un lugar seguro donde ella va a aprender a controlar
sus propias emociones, va a reconocer qué pasó, qué le sucedió en el momento de ese trauma y que hoy, al día de hoy, ya ella perfectamente como adulta puede tomar una decisión, porque mientras que era niña no podía tomar la decisión, pero hoy puede tomarla como adulta. Entonces, ¿qué están buscando las personas con trastorno límite de personalidad? Que llegue una persona que haya trabajado sus miedos, sus sombras, donde no tenga miedo ni a sus gritos, ni tenga miedo a ver sus ojos en un estado de disociación, o a verlo en un estado de ira, o a verlo cuando está en esos pensamientos circulares donde dicen es que me están diciendo, es que me están hablando, es que me están mandando, sino que ahí tenga una técnica y desde la misma compasión lo traiga a la realidad. Eso es lo que están necesitando las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, por favor, aprendamos, las personas que no tenemos este trastorno, aprendamos de estas emociones, cómo son las emociones de estas personas con trastorno límite de personalidad, para ayudarlas a salir de ese estado de caos y que ellos mismos busquen ese puerto seguro, ese lugar seguro donde su identidad ya no va a ser más afectada, donde su físico no va a estar más en riesgo, donde sus emociones están siendo reeducadas por ellos mismos. Yo no puedo decirle a otra persona, yo voy a contener tu ira, yo la voy a contener por ti. No podemos contener una ira por el otro. No podemos contener el dolor del otro, yo no puedo contenerlo. Pero sí le puedo enseñar cómo hacerlo, para que ellos aprendan y ellos puedan estar en esa recuperación y en esa sanación. Y que sí se puede, se puede. Entonces, gracias a las personas que eligieron este tema, porque en realidad me parece muy importante que lo tengamos claro y que podamos diferenciar, pero que ambas personas en estado de alterado pueden tener una disociación. Pero la disociación es muy diferente entre la ira y la parálisis que hace que no pueda tener otra opción que entregarse a la situación que está sucediendo. Mientras que la ira no, la ira responde. Esos ataques de ira, ellos responden ante esa vulnerabilidad. Mientras que la disociación no da forma de poder responder ante esa vulnerabilidad. Muy bien. Ahora pasamos entonces a las preguntas. Eli. Hola doctora, buenas tardes a las personas que se han logrado conectar hoy al live, las personas que están en el TikTok, que nos puedan ayudar dándole clic a la pantallita, le agradeceríamos. Por acá por el WhatsApp nos escribieron, vamos a ver, un poquitico larga, pero vamos a leerle a la doctora tu duda. Buenas tardes, les saludo desde Lima, Perú. Mi pregunta es la siguiente. Tuve una relación de 1 año con mi pareja TLP. Ella trianguló y tuve que terminar la relación. Ella dijo que iba a tomarse un tiempo para sanar, pero me he enterado que estaba andando con la persona con la que me trianguló. Aún así, ella está que pregunta por mí a amigos en común y familiares con los que aún tengo contacto. Yo estoy en contacto cero. ¿Qué actitud debo tomar ante estos tanteos? Ya estoy en terapia, ya que ella minó mi autoestima y confianza propia. Ellos sienten o saben que hicieron mal, sienten culpa, remordimiento, tienen moral o ética. Gracias por compartir tu historia. Sí, fue muy asertivo que estés en terapia psicológica porque te expusiste ante una relación donde no tenías el suficiente conocimiento de lo que es el trastorno límite de personalidad. Las personas con trastorno límite de personalidad no tienen ni compasión ni empatía. ¿Por qué?
porque en el momento del trauma nadie tuvo compasión ni empatía. Y además, nadie estuvo en ese momento para parar y salvar a la persona. Sí, es muy posible que esta persona pueda seguir intentando, pero lo más importante es que tus decisiones de no regresar, no importa. No importa que te pregunte por ti, no importa que pregunte a tu grupo de familia, a tus personas más cercanas, a tus redes sociales. Lo que importa es lo que tú estás haciendo y sintiendo, ¿ya? Eso es lo más importante. Y si ellos sienten culpa, hay momentos en que sí, pero ¿qué pasa con ello? Que ellos pueden pedir perdón una y otra vez, pero su estado emocional no les permite, porque no tienen el control de las emociones, sostener ese perdón, sostener ese lo siento, pero vuelve y nuevamente lo repite. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen ese autocontrol, no tienen la reeducación de sus emociones. Entonces, por eso, ellos vuelven y recaen, vuelven y lo hacen de nuevo. Perdón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, pero vuelven y caen. Pero ¿qué pasa? Como eso, ellos quedan en la etapa del momento en que se instauró el trauma. Cuando estamos mirando a los niños de 4 o 5 años y les estamos dando un castigo, un regaño, ellos dicen, perdón mamá, perdón papá, yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer, pero vuelven y lo hacen, y vuelve nuevamente el castigo, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque el niño todavía no tiene ese control emocional, no tiene todavía esa fortaleza de su identidad, ni mucho menos la fortaleza de sus emociones. Entonces, cada vez que ellos hacen algo, vuelven nuevamente, entre ensayo y repetición, se repite hasta que el niño interioriza el perdón, no lo vuelvo a hacer. Y en realidad llega un momento en que nunca más lo vuelve a hacer. Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad no lo van a hacer hasta que no hagan terapia, hasta que ellos no caigan en cuenta, hasta que ellos no reeduquen sus emociones. No van a caer en cuenta. Y vuelven y lo repiten. Me están diciendo que no pueden comentar por el Facebook porque el live no se comenzó por la página sino por el perfil. Ya cambié el modo y lo puse público. Traten de comentar por Facebook y me avisan si ya la opción se les abrió o no. Por acá por el WhatsApp nos dicen: una vez en un estado de ira, de disociación, yo le he visto a mi pareja sobre su cabeza un cono de energía gris oscura que giraba muy rápidamente como un tornado. Uf. Yo te pregunto, cuando lograste ver ese tornado oscuro, ¿qué sentimiento te dio? ¿Qué pensamiento tuviste en ese momento? Ok. Por acá nos dicen una pregunta: ¿por qué las personas con TLP buscan atacar a personas, terceros, que son cercanos a la persona a la cual le tiene un rencor o resentimiento? Porque para ellos esas terceras personas también son personas que los están, digamos, perjudicando o están en su territorio y se sienten atacados. Entonces, por ese sentimiento de atacarlo, de que se sienten atacados, esas terceras personas buscan la forma de que no existan, de que se vayan, de que se alejen. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen:
Y si llegaran a intentar suprimir esas emociones fuertes, ¿es normal que sientan dolor físico? Lo que pasa es que cuando las personas se autolesionan, es una forma de drenar las emociones. Cuando digo redrenar es porque hay un dolor que les causó o un aroma o una imagen o la otra persona, porque que su forma de hablar, su forma de mirar, leyeron, las personas con TLP leyeron es que se va a ir, me va a dejar, me va a abandonar. Entonces la única forma para ellos superar ese dolor emocional es con un dolor físico. Entonces por eso necesitan de esa autoayuda, que no es la más conveniente, pero para drenar ese dolor emocional. Ok, por acá por el TikTok nos dicen... Ay, en Facebook no se lo en vivo. Bueno, dice... Hola doctora, un psiquiatra dice que no sirve de nada los diagnósticos y que los TLPs es histeria. ¿Es así? A ver, en parte, en parte. Lo que pasa es que, bueno, les digo, profesionales que estemos dedicados 100% al trastorno límite de personalidad no son muchos, son más bien pocos. Por tanto, no todos saben escuchar, leer, sentir a una persona con trastorno límite de personalidad. Y por eso muchas veces minimizan los diagnósticos o minimizan o sea, no les da importancia su comportamiento, porque para ellos, para estos profesionales, es simplemente caer en cuenta que si hay un mal comportamiento, corríjalo, ya, y punto. No. Puede ser histeria, sí, pero esto es un trastorno llamado trastorno límite de personalidad. Ok, ya están entrando algunos comentarios por el Facebook. Por acá por el TikTok nos dicen: hola, soy TLP, fui diagnosticada en enero. Si sentimos, yo soy borderline, siento que mejor debo huir de la persona que amo porque me va a dejar, ya que siento que no soy lo que él desea, solo algo transitorio. Así, vuélvele. Yo soy borderline y Sí. siento que mejor debo huir de la persona que amo porque me va a dejar, ya que siento que no soy lo que él desea, solo algo transitorio. Mírame, ese pensamiento no es sino tuyo. Y eso fue lo que quedó después del trauma, donde no hay nadie suficiente ni para ti ni para la otra persona. Y la única forma es huir, aislarte. En la medida en que tú hagas terapia psicológica, en la medida en que tú puedas llevar esas técnicas terapéuticas y las realices con constancia, vas a entender que ese pensamiento no era sino tuyo, no es de la otra persona, sino que tú tienes digamos, un rango de interpretación, y esa forma como tú interpretas casi siempre es no positiva, y te quedas con lo no positivo de tu sugestión, que es tu propio pensamiento, más no el de tu pareja. Entonces lo ideal es que puedas estar en apoyo psicológico, pero también que la próxima vez tu pareja también esté en ese apoyo psicológico para que te ayude a salir más rápido de estos estados emocionales. Ok, la persona que nos escribió sobre el cono que veía en la cabeza gris oscura de su pareja, Ajá. nos dice: primero fue asombro, luego me dio una pena infinita porque comprendí lo profundo de su enojo. Pensé, es tan grande el dolor que hasta se hace visible en otros planos. Sí, eso es verdad, pero no todo el mundo logra ver eso es solamente pocas personas. Pero eso se llama, cuando uno logra ver el dolor, eso es lo que yo les digo a las personas
que están haciendo terapia psicológica porque tienen familiares o personas muy cercanas con trastorno límite de personalidad. Aprender a sentir y a ver. Cuando uno aprende a sentir y a ver, literalmente uno ve y siente. Ahí es donde entra lo que es la compasión. Y ahí es donde mis miedos, esos miedos que traigo de la infancia, empiezo a trabajarlos, a superarlos para ayudar a la persona con trastorno límite de personalidad. Y empezar entonces desde la compasión, la tolerancia, la empatía, la humildad, a escucharlo y a que nada es personal. Nada es personal. Sería importante que ella hiciera terapia y ayudara a más personas con trastorno límite de personalidad a salir de ahí. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora, ¿por qué es tan difícil soltar a la persona con TLP? No es que es difícil, lo que pasa es que cuando uno entra tan desprovisto de que ella o él tiene un trauma y que ellos hacen que uno se enganche. ¿Por dónde se engancha? Se engancha el ser humano. El ser humano se engancha más en la comida y en el sexo. Y ellos aprendieron a enganchar desde el sexo y la comida, o sea, las buenas atenciones. Y que además es algo que es tan extraordinario que jamás uno ha vivido esa experiencia. Entonces uno queda enganchado en querer volver a repetir esa experiencia. Y por eso pasa 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, esperando ese primer momento, esos primeros días de felicidad y de pasión para poder volverlos a revivir. Por eso es que la mayoría quedan enganchados, o además que empiezan las personas con trastorno límite de personalidad a ver que tú no conoces sobre su trastorno, y hacer un escaneo de ti y a mirar cuáles son tus miedos y simplemente empezar a trabajar. Ellos trabajan sobre nuestros miedos y nos generan mucho más miedo y empezamos entonces a quedarnos por el miedo. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, los padres que deben hacer ante un ataque de ira de su hijo adulto que presenta descontrol verbal y físico. 2 cosas: llamar a la policía. La otra, llamar a la policía, porque ya es adulto. Y si los padres no, créanme, ante una ira, ante un ataque de ira de una persona con trastorno límite de personalidad, no lo toquen. Mejor quédense quietecitos o huyan. Pero segundo, yo les digo a ustedes, vayan donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, aprendan el lenguaje emocional de estas personas, sanen de ustedes sus miedos, quítense el miedo que tienen a su hijo, porque eso es gasolina extra para las personas con TLP, y mejor entre lo que es la compasión, el que logran ver y sentir, como la seguidora que nos compartió su experiencia, para que vean el mundo de su hijo. Y ahí sientan lo que es la compasión y ayuden a hacer esa contención. ¿Por qué? Porque ellos son predecibles. Uno sabe cuándo ellos están en un momento a punto de encender la mecha, como uno dice. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar disonante, empiezan a tirar las cosas, empiezan a mirar feo, empiezan como a cerrarle a uno los límites. Entonces uno sí sabe. Ahí es donde es necesario aprender ese lenguaje para que antes de que salga la ira puedan ustedes ayudarle a hacer la contención. Y la contención la debe ser ellos. Tú le vas a ayudar a hacer la contención, pero ellos deben de aprender a hacer la contención. O sea, reeducar esas emociones. Coger esa emoción y reedúcala. No la sueltes. ¿Cómo lo vas a hacer? Haz esta técnica, haz esta otra técnica. Y allí él va a sanarse. Y ustedes van a poder ayudarle a su hijo. Por el TikTok nos preguntan, doctora, ¿qué opina usted sobre los diagnósticos en menores de edad?
Es verdad que hay terapeutas que no diagnostican a menores de edad porque en la adolescencia se puede confundir con otros trastornos. A ver, es importante un diagnóstico a tiempo. Es importante un diagnóstico a tiempo. Yo tuve un paciente donde la mamá desde la edad de los 5 años observó que él tenía una intensa ira y que sabía muy bien que a medida que iba a crecer, esa ira se iba a apoderar de él. Y desde la edad de los 5 años ha caminado psicólogos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, psiquiatras, bueno, de todo, toda la parte holística. Pero nadie le había dado el verdadero diagnóstico. Escuchó hablar de mí, habló conmigo, le hicimos el diagnóstico y le dijo, su hijo tiene trastorno límite de personalidad. Y ella empezó a trabajar ese lenguaje, empezó a aprender ese lenguaje de su hijo. Se puede diagnosticar, claro que se puede diagnosticar. Y si no quieren diagnosticar, entonces por favor, porque dicen que hasta los casi 30 o más de 30 años la personalidad y el carácter se puede transformar. Sí, eso sí puede ser. Pero ante un trastorno mental como el trastorno límite de personalidad, no. Eso hay que ayudarle desde muy temprano a hacer contención emocional. Pero, ¿qué pasa? Tengo otro caso donde el niño ya tiene 12 años, donde se le ha diagnosticado que tiene Asperger. Entonces, ¿qué pasa? Que no quieren aceptar, por ejemplo, cuando les dije el diagnóstico, que no tiene Asperger, no tiene trastorno límite de personalidad, prefieren muchas veces no aceptar los padres o los familiares ese trastorno y empiezan a trabajarle al hijo la parte conductual. Pero ellos no aprenden el lenguaje emocional de ese niño. O sea, el niño golpea, ya tiene 12 años, empieza a golpear. ¿Pero por qué a las personas? ¿Pero por qué? Porque no hay un adecuado proceso, llamémoslo así, tanto de involucrar a la persona con trastorno límite de personalidad y a las familias que conviven con la persona con trastorno límite de personalidad. Además, no importa, démosle el nombre que sea, así sea Asperger, enséñeles por favor el lenguaje emocional de ellos, porque es que son violentos, es que son agresivos, es que no escuchan, es que ellos no están en otro mundo, están en el mundo del niño y todo lo que él hace es una respuesta ante esa incertidumbre, ante los cambios, ante el percibir el abandono de la otra persona. Entonces, cuando esto no se hace a tiempo, desafortunadamente resultan que llegan con adicciones, a la edad de los 12 años empiezan con adicciones, empiezan con alcoholismo, empiezan con sexo indiscriminado, empiezan con la pornografía. Y por más que nosotros hagamos esa contención de que nada le toque en la parte social, por algún lado va a salir. Entonces, sí sería muy importante que cuando tengamos niños que no se adaptan, llamémosle así, al medio ambiente, al contexto donde se encuentren, los padres vayan y aprendan ese lenguaje. Yo quiero aprender ese lenguaje, yo necesito aprender, pero por favor, no les dé pereza, no les disguste cuando uno les dice, vengan ustedes papás, hagan el trabajo que a ustedes les corresponda para que ustedes le enseñen a sus hijos a hacer esa contención emocional. Créanme que de los años que yo llevo de terapia con personas con trastorno límite de personalidad, si han llegado 3 mamás, papás, en todos estos años, a aprender estas emociones, son escasos. Hay que hacerlo, hay que tomar conciencia de ellos, tomar conciencia, no juicios de valor, tomar conciencia. Los papás necesitan aprender este lenguaje que está enreversado, este lenguaje que está
raro, esta comunicación, este comportamiento que es tan raro, porque por todo agreden, por todo gritan. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Hay que mirar a ver qué es lo que a él le está generando ese malestar. Pero ¿cómo lo sé? Aprendiendo el lenguaje de ellos. Por acá la chica del TikTok que nos habló de sus miedos a su pareja, retomando, ¿Sí? nos dice, estoy en terapia, yo he controlado muchas emociones, pero a él le tengo miedo a mi pareja porque es lo único que me ha hecho sentir amada y si me deja, me destruye. Vuelve y lee nuevamente, por favor. Estoy en terapia, yo he controlado muchas emociones. Ahora sí, por favor. Gracias. Mírame, cuando tú aprendes a controlar las emociones como la ira, el miedo, la alegría, el asco, la tristeza, no me acuerdo la otra. Bueno, créeme que vas a ir superando el día a día, ¿ya? Entonces, como tienes terapeuta, le vas a pedir, por favor, que te enseñe cómo reeducar tus miedos. Y que de a dónde vienen tus miedos, porque hay tres formas. O viene por el sistema de creencias, o viene por patrón de conducta, o viene por el trauma. Y uno como profesional en psicología debe saber en qué momento trabajar en cada uno de ellos. Entonces pídele por favor a tu terapeuta que te ayude a superar tus miedos. Ok. Por acá nos dicen por el Facebook. Buen día, saludos desde México. Ahorita que menciona lo de la persona que se vio ahorcando a su papá, yo he tenido ataques de ira y me he visto en situaciones similares, haciendo destrozos, lastimando gente. Me he visto como un tercero, como una persona ajena, pero siendo yo o alguien con mis características. Y cuando despierto me doy cuenta que todo está igual y que no ha pasado nada. ¿Cómo puedo saber si solo es mi imaginación o eso es disociación? Es disociación, eso no es imaginación. Pero ¿sabes qué te digo? Ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y él te va a ayudar a trabajar esa ira, que es la ira la que te lleva a esos estados emocionales, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que tú puedas aprender a tener ese control de, llamémoslo monstruo, llamémoslo cosa fea, no sé, pero aprender a contener esa emoción, esa es la palabra, aprender a contener esa emoción y a no dejarse llevar de la ira, entonces esas disociaciones, esos estados emocionales, esos estados donde desenfocas como todo lo que quisieras hacerle a la otra persona y que es de la única forma que logras como estar estabilizada, vas cediendo, pero vas a encontrarte que no va a ser solamente la ira, va a ceder tus miedos, vas a conocer, o sea, va a mermar tus miedos, va a mermar las palabras que a veces sientes que son como amenazantes, o las miradas que a veces sientes que son desprecio o asco, o que ya no te aman, ¿sí? Que eso es lo que más le genera a las personas con trastorno límite de personalidad. Eso es uno de los rasgos o uno de los estados emocionales que las personas con trastorno límite de personalidad a veces pasan y les llena mucho de ira. Por acá por el TikTok nos dicen, tengo una hija con TLP y no he podido encontrar a alguien en dialéctico conductual. Acá donde vivo no hay especialistas serios en TLP. ¿Usted podría atender a mi hija o tiene especialista que me recomiende? ¿Usted da acompañamientos a padres con un familiar con TLP? Sí, claro que sí. Sí, les hago el acompañamiento y los llevo a que aprendan a ver ese lenguaje, a sentir ese lenguaje. Claro que sí.
Ok, por acá nos dicen, muchas gracias doctora, a nosotros nos pasó. Llamamos a la policía y lo sacaron del apartamento, que es un piso alto, y desde ese momento, hace ya casi 3 años, se ha quedado fuera, y aunque él pide regresar, tenemos miedo por la seguridad de nosotros y de él. Todos sufrimos mucho con esa situación. Él tiene 44 años y nosotros somos 2 adultos mayores de 69 y 82 años. ¿Qué se puede hacer en un caso así? La policía nos recomendó que no lo dejemos regresar a convivir con nosotros. Su trastorno se manifestó a los 25 años, pero fue mal diagnosticado hasta los 34 años y no quiere más psiquiatras. Claro, terminan la gran mayoría. Saben que algo que me llama mucho la atención es que las personas con trastorno límite de personalidad son las personas que más han caminado psicólogos y las personas que más han caminado buscando psiquiatras, buscando que les dé que los lleven como a ese puerto seguro. Pero, ¿qué pueden hacer? Ustedes aprender ese lenguaje de las emociones, que es el lenguaje del dolor emocional, y ayudarle las pocas veces que puedan hablar con él, o si hablan diario, pues puedan ustedes aplicarles ciertas técnicas en la parte del lenguaje. Ok. Por acá nos dicen cómo me comunico con usted para el acompañamiento a nosotros los papás. Estamos en México. Señora Tita, por el TikTok. Por allí, por el nombre de la doctora, creo que se ve, está el número de WhatsApp. Si quiere me escribe y yo le paso toda la información luego que terminemos el live. Por acá Gracias. Nos dicen, hola doctora, una duda. ¿Una persona adulta con TLP puede llegar a una buena relación con su hijo en etapa preadolescente por los rasgos infantiles que ambos comparten? Sí y no. Sí, cuando están en el estado del niño, en el estado del niño natural, entonces pueden jugar, pueden compartir y pueden ser amigos. Pero cuando ya ese niño empieza a ser demandante con la madre, el papá puede entrar en un estado de crisis emocional, porque las personas con trastorno límite de personalidad son territoriales y no comparten los afectos con nadie. Entonces puede que empiece a rechazar al hijo y a tener contratiempos con el hijo. Para eso la invito a que busque un psicólogo especialista en TLP, le enseña a ustedes ese diálogo, esas emociones que manejan que tienen las personas con trastorno límite de personalidad, le enseñe a su hijo y ayude a hacer contención a su esposo. Por acá por el TikTok, para ir terminando, nos dicen, cuando se siente extrema angustia, da una sensación de dolor en el pecho, como si quemara. ¿Es normal? En las personas con trastorno límite de personalidad, sí. Para poder hacer contención emocional, la única forma es reeducando las emociones. En la medida en que tú reeduques las emociones, seas consciente de cada emoción, del día a día, del presente, ahí es donde va a empezar a mermar ese dolor emocional. Ok, por acá por el TikTok nos dice, en el psiquiatra me diagnosticaron con bipolaridad, pero yo siento que tengo TLP. ¿Algún consejo? ¿Cómo? En el psiquiatra me diagnosticaron con bipolaridad, pero yo siento que tengo TLP. ¿Algún consejo? Le dices por favor al psiquiatra que si por favor te puede hacer los tests que hay para las personas con trastorno límite de personalidad y puedes salir de tus dudas. Ok, por acá nos dicen, gracias a esta experiencia de vida me estoy animando a estudiar una segunda carrera, psicología. Ya mismo me gradúo de la primera, que es bioquímica y farmacia. Esta experiencia fue como quitarme una venda y ver que hay más mundo dentro de las personas. Sí, gracias por compartir. Por acá nos dicen para terminar, ¿por qué es tan cara la consulta de un especialista del TLP? En mi país no hay especialista y la consulta para un psiquiatra o un psicólogo es de 35 a 40, pero cuando he buscado psicólogo especialista fuera del país, las consultas están en $90, cosa que es un precio elevado para un lugar donde vivo.
Ah, ok. Bueno. Ok, lo que pasa es que es escaso, somos escasos las personas que hacemos este tratamiento psicológico, y es escaso también la persona que es psiquiatra y que ha trabajado con personas con trastorno límite de personalidad. Esperemos que en los países quieran aprender un poco más sobre este lenguaje y estas emociones de las personas con trastorno límite de personalidad, para que puedan estar en sus países y puedan las mismas seguridad social ayudarnos a que los costos sean muchísimo más bajos. El último comentario que acaba de entrar. ¿Cuál? Me pongo en el lugar de la persona que sacó a su hijo del apartamento y no le permito regresar. A mí me daría mucho miedo hacerlo y que algo le pasara y me sentiría muy culpable. Por eso es tan importante que hagas terapia psicológica. ¿Por qué? Porque entre el miedo y la culpa, créanme que no vamos a sacar a nuestros seres amados de ese problema que se llama trastorno límite de personalidad. Lo que estamos es aumentando la edad de ellos, aumentando más su caos emocional y no ayudarles a ellos. ¿Listo? Bueno, esta fue la última pregunta. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar, gracias por escribir los temas. Por favor, pues por participar y cuáles podrían ser los temas para nosotros hacer en este conversatorio, y seguiremos recibiendo entonces sus sugerencias y también el apoyo de cuáles serían los temas que ustedes están interesados en escuchar. Hasta la próxima semana, muchísimos éxitos.